Vamos a orar. Dios Todopoderoso, Dios eterno, nos presentamos delante de ti, reconociendo nuestra necesidad, reconociendo nuestra indignidad. Nos presentamos para suplicar tu bendición. Tú sabes el estado de la conciencia y del alma de cada uno de nosotros. Tú no ignoras lo que nosotros sentimos, las cosas por las cuales pasamos. Y cuán diversas son esas situaciones y circunstancias en que estamos, no tenemos otro a cual acudir sino a ti. Y lo hacemos por medio de tu Hijo Jesucristo. Envía, te suplicamos, el poder de tu Espíritu Santo para que actúe en nuestras mentes y corazones, nos transforme, nos acerque a ti. Delante de ti estoy, mi Dios, y sé que la más elocuente y perfecta predicación es inútil sin ese poder maravilloso de tu Espíritu Santo, y por eso lo suplico. Envía tu Espíritu para que las palabras que salgan de mi boca sean claras y dirijan a los que me escuchan a Cristo, que puedan ver al Salvador, cuán precioso es Él, cuán maravilloso, y que nos hagas ver cómo realmente somos nosotros y cuánto te necesitamos. Visítanos, Señor, que al terminar este culto, todos, cada uno de nosotros pueda dar testimonio: Dios estuvo con nosotros y Dios nos habló por su palabra. Que así sea, mi Dios. Lo pido para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Les invito a abrir la Sagrada Escritura en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a leer Gálatas capítulo 1, de los versículos 1 al 10. Gálatas 1, del 1 al 10. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito:
Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta es la tercera exposición en la carta a los Gálatas, y les animo a seguir orando para que el Señor nos bendiga y nos haga prosperar espiritualmente en nuestra comprensión del Evangelio por la exposición de esta carta. También les animo a los que puedan a tratar de memorizarla. Vamos a estarla leyendo continuamente y esa es la manera de memorizar. Bien, hoy vamos a procurar una exposición de los versículos del 6 al 10. Y antes de empezar quisiera poner una ilustración en sus mentes. Algo que algunos padres, si no todos, han de experimentar o habrán experimentado y que muchos deseamos no experimentar nunca. Esta es la situación. Usted ha criado a su hijo de la mejor manera que puede, con los principios y valores correctos, y eventualmente se da cuenta de que está metido en algo muy grave, incorrecto, algo vergonzoso, algo contrario a todo lo que usted le ha enseñado. Y se da cuenta y puede comprobar también que su hijo o hija ha sido influenciado por ciertos amigos o amigas que le llevaron a esa condición. Usted como padre se admira de que su hijo llegara a eso, se metiera en eso. No voy a decir detalles que puede ser. Y como todo padre humano, la primera tendencia es a culpar a esos malos amigos que tiene mi hijo. Ellos tienen la culpa, ellos me lo metieron en esto. Tengan esa ilustración en mente, porque el apóstol Pablo se va a dirigir a los Gálatas como un padre desilusionado de lo que sus hijos han llegado a hacer, y sin embargo él, aunque es consciente de que hay unos que son culpables de influenciar erróneamente a los Gálatas, él también los va a responsabilizar de lo que están haciendo. No solamente va a echar la culpa a los que están predicando ese falso evangelio, sino que va a responsabilizar a los Gálatas de lo que están haciendo. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mis estimados, he considerado este fragmento tan claro que lo que tenemos que ir haciendo es viendo el significado de cada palabra, nada más, y entenderemos el mensaje. Y el mensaje coincide con lo que los traductores pusieron: no hay otro evangelio. Ese es el mensaje para esta tarde. El apóstol Pablo dice: estoy maravillado. Esa expresión se puede usar en diferentes circunstancias. Yo puedo sentirme maravillado, asombrado positivamente por algo que veo. Me asombra y genera sentimientos en mí positivos, agradables. Algo hermoso que veo me asombra. Pero el sentido en el que Pablo está hablando aquí es un sentido completamente negativo.
Es casi como decir lo siguiente: no puedo creer lo que he escuchado, lo que está pasando. Y volviendo a esa ilustración del padre con su hijo, es cuando él le dice: no puedo creer lo que me dijeron, lo que comprobé, lo que me llamaron del colegio para decirme que está sucediendo esto y esto con usted. No puedo creerlo. Estoy maravillado. Y no es positivamente. Hay en esa frase una gran decepción de Pablo. Yo no puedo creer que esto esté pasando. Estoy maravillado. Y el tono que aquí vamos a ver es tan grave, y se va a poner más grave aún, porque estamos hablando no de temas de este mundo, sino del Evangelio. Un tema de vida o muerte, pero no de vida o muerte física, un tema del cual depende la vida eterna o la muerte eterna. Y por eso él dice: estoy maravillado. Este asombro de Pablo es el asombro de un padre que no puede creer lo que está comprobando en su hijo, al cual, como decía, le enseñó correctamente los principios y valores, y ahora está pisoteando aquello que le fue enseñado. Y él dice: estoy maravillado de que tan pronto. Ahora, entendamos que Pablo no está diciendo aquí que si eso no hubiera pasado tan pronto no se hubiera maravillado. No, ningún padre desea que su hijo se desvíe del camino, ni pronto ni tarde, nunca. No quiero que se desvíen jamás. Pero el asombro de Pablo es que esto está ocurriendo muy cercano a la conversión de ellos. Me imagino que Pablo tiene esta gran duda en su corazón. ¿Qué sucedió con ellos? Porque voy a decirle conforme yo leo esto, yo veo que él ve en los Gálatas creyentes en un grave peligro y un grave riesgo, pero creyentes. Pero tampoco él del todo desecha la idea en su mente que de esos puede haber gente engañada que simplemente nunca ha entendido el Evangelio, ni lo ha creído, ni ha conocido a Jesucristo verdaderamente. Pero el tono de su carta es para sus hijos, a los que él engendró en la fe. Porque sabemos, como hemos leído muchas veces en la parábola del sembrador, que hay semilla que cayó en las piedras. Y Satanás vino y la robó, y aquello no sirvió para nada. Y que hay semilla que cayó en pedregales. Esa es la misma, la que se llevó el Satanás es la que cayó en el camino, ¿verdad? Tenemos 4, repasamos. Una semilla cayó en el camino y Satanás viene y la roba. Otra entre pedregales y crece pronto pero sin raíz. Todo fue de momento muy contentos de ser cristianos. Sí, soy cristiano, y eso no le duró mucho. ¿Sería esa clase de gente a la que le estoy hablando? Luego le habla a otros que dice: eso fueron que cayó entre espinos la semilla, y luego vino la aflicción y las cosas de este mundo y ahogaron aquella palabra. Pero hubo una tierra buena que dio fruto. La semilla germinó y llegó a dar fruto. Bueno, quería hacer ese recordatorio de que toda persona, todo predicador, pero todo creyente también, cuando le da la palabra a alguien y parece que la ha recibido y no ve después el fruto, no lo veo caminando, se hace esas preguntas: ¿será que es? ¿Será que no es? Pero a mí me pareció que sí era. ¿Qué le pasó? Bueno, estoy maravillado de que tan pronto, y la siguiente frase dice: os hayáis alejado. Y eso es lo que quería decirles, de que no toma Pablo la
posición de los papás que rápidamente culpan a los malos amigos que tienen sus hijos. Es culpa de esa amistad, las malas juntas, y toda la culpa es de ellos. Pero este padre espiritual se da cuenta de que sí, hay unas malas juntas, hay unas malas influencias, pero ustedes se han alejado. Eso lo hicieron ustedes. Hay una responsabilidad. Estaba leyendo en el comentario de John Stott algo muy interesante, porque la palabra griega que se usa ahí es una palabra que indica esto: se han volcado. Recuerdan que en las enseñanzas que nos dio Pastor Ronnie, hablando de los epicúreos y hablando de los estoicos, eran dos filosofías, dos corrientes filosóficas, muy, ¿verdad?, diferentes. Pues en los escritos griegos antiguos, la palabra usada ahí se usa en el griego para decirle, era de la escuela epicúrea, ahora es estoico, o al revés, era de los estoicos y se fue con los epicúreos. Ese es el asombro, se ha cambiado de bando. Pero aquí, os hayáis alejado, tenemos que entenderlo de esta manera: os estáis alejando. Ustedes están haciendo esto, se están cambiando de bando. ¿No se dan cuenta de eso? Están traicionando su equipo, por decirlo así. Y ese es el sentido de la palabra griega ahí. Os habéis alejado, pues os estáis alejando. Si nosotros entendiéramos las cosas así, veríamos cuán grave es seguir un evangelio que no es el evangelio, un evangelio falso. No seríamos tan suavecitos al considerar esos evangelios falsos. No, veríamos cuán serio es. Me estoy cambiando de bando. No, yo soy de Cristo. Y dice el versículo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Y por eso es que les digo que yo creo que Él está hablando a hijos espirituales y a creyentes, porque este llamamiento no se refiere al llamamiento general y universal que se hace a todo pecador, que tiene el deber de arrepentirse y creer. Pero hay un llamamiento, entendemos nosotros y lo hemos estudiado, que llamamos nosotros el llamamiento eficaz. Esa obra del Espíritu en el corazón que le dice al pecador, ven, y el pecador no tiene otra opción que decir, voy. Dios es el que llama de esta manera. Y si recordamos lo que dice primera a los Corintios 1:9, vemos cómo es este llamamiento. Dios nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y aquí se nos dice del que os llamó por la gracia de Cristo. Es interesante también que se diga la gracia de Cristo. No seamos cuidadosos cuando encontremos estas frases que confirman la doctrina que nosotros creemos de la unidad de la divinidad. Muchas veces encontramos la gracia de Dios, pero ahora estamos leyendo la gracia de Cristo, porque es uno, es el mismo Dios. Bueno, Dios fue el que nos llamó por la gracia de Cristo. Si nosotros no entendemos que el cristianismo es eso, un llamado santo a tener comunión con Jesucristo, tampoco veremos lo grave que es alejarse de aquel que nos llamó. Entendámoslo bien, Dios es Él. Está diciéndolo así: ustedes se están alejando de Dios. Y veamos lo importante aquí, porque como decía en la primera exposición, es fácil saber quiénes están alejados de Dios. Si yo digo los ateos, claro que están alejados de Dios, niegan a Dios. Los que no creen la Biblia, claro que están alejados de Dios, no creen la revelación que Dios ha hecho de sí mismo.
Los que andan hundidos en vicios, en pecados, los ladrones, los estafadores, todo eso, están alejados de Dios. Como que es muy claro para nosotros que esos están alejados de Dios. Pero a los que les está diciendo Pablo que se han alejado, son gente que va a la iglesia. Son gente que creen que son cristianos, hicieron profesión de fe, están ahí y no se dan cuenta que lo que están creyendo ahora o abrazando les aleja de Dios. Esto tiene que impactar nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque hay miles de personas reunidas en iglesias o grupos que se llaman iglesias y están alejados de Dios. Dios no está ahí. ¿Por qué? Porque lo que se predica no es a Jesucristo. Y si no se predica a Jesucristo, no está Dios ahí. Y aquí es donde luego dice Pablo, en el versículo 6 estamos, ¿verdad? Os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Algunos dirían que la reacción de Pablo ante lo que está pasando ahí en las iglesias de Galacia es un poco exagerado, como que este Pablo es un tanto extremista, como que es demasiado estricto, como muy fanático lo veo yo. Y así es, para el mundo de hoy, eso es lo que nosotros somos si predicamos este evangelio de Pablo, muy extremistas, muy fanáticos. Pero Pablo ve en esto algo tan grave, que por eso es que comienza a hablar de esta manera. Dice, ustedes se han alejado para seguir, para ir detrás de otra cosa. Nos confronta de esta manera esa frase. Todo el mundo está siguiendo algo o alguien. Incluso el que está ahí tan tranquilo, que dice que él es agnóstico, que no cree en nada, que puede ser que sean cosas ciertas, puede que no. Son engaños de la mente. Todo el mundo está siguiendo a algo o a alguien. Lo que nos tiene que ayudar la Escritura es a saber a quién estás siguiendo. Porque los Gálatas, habiendo sido presentados con el Evangelio, y les fue presentado a Jesucristo, con esta actitud y lo que estaba sucediendo, se habían desviado para seguir a alguien, a un farsante, a un falso, a alguien los engañó ahí. Y esto no puede el apóstol Pablo tratarlo como si fuera algo liviano. Él lo ve cuán grave es. Ustedes se han alejado para seguir un evangelio diferente. Y dice el versículo 7, no que haya otro. Esta serie, ¿recuerdan que pusimos un nombre a la serie? Esta serie se llama así, el Evangelio Único. Pero se llama así, la gracia de Dios en Cristo, el único evangelio. Así se llama la serie. Basado en lo que aquí dice, no que haya otro. Es la gracia de Dios en Cristo. Y vamos a ir desarrollando eso y a ver si lo entendemos correctamente. Pero al decir no que haya otro, confirma algo que es bastante desagradable en el mundo actualmente, y es que la religión cristiana es una religión exclusivista. Esa palabra lo que significa es que la religión cristiana proclama un único camino posible para llegar a Dios, Cristo. Y eso va contra todo lo demás, porque la gente quiere pensar que hay muchas maneras de llegar a Dios. Y estamos hablando no solo de que afirmamos que el Islam es una mentira y que el budismo es una mentira
y que el judaísmo es mentira, y que todas esas religiones que hay en el mundo son mentiras, sino que también afirmamos que mucho de lo que se reconoce hoy como cristianismo es mentira, y que solo hay un camino, es Jesucristo, y que si no le conocen verdaderamente a Él, perecerán. Y esto no cae bien, no cae bien, es molesto al corazón que alguien hable con esa exclusividad. Pero Pablo nos está diciendo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, que no hay otro. Solo hay un camino. Y luego él sigue aclarando. Vean que si notan, lo único que estamos haciendo es ir palabra por palabra y ver qué tan claro está hablando él. No hay nada oculto aquí, está hablando con claridad. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Vean lo que dice el diccionario con respecto a la palabra perturbar: trastornar el orden, la quietud y el sosiego de alguien. Y si se dice de alguien que está perturbado, ¿sabe qué significa? Que perdió el juicio. Así que las palabras de Pablo son muy fuertes. Hay una gente que los está volviendo a ustedes locos y no se están dando cuenta. Están perdiendo el juicio. Eso es lo que dice. Imagínense al papá regañando a ese hijo: perdiste el juicio. ¿Qué es lo que pasó? Esas son las palabras. Y póngase cada uno de ustedes, pongámonos en los zapatos de aquel hijo mal portado, al que el papá le dice con toda severidad: ¿qué sucede aquí? ¿Perdiste el juicio? ¿Te volviste loco? Y esas palabras las está diciendo él como un padre, pero no como un padre que simplemente está, como hoy en día, descargando su estrés con su familia, regañón. No, es un padre que se le va el corazón en ver a su hijo desviándose del camino. Entonces tal vez el tono sea: hijo mío, perdiste el juicio. ¿Qué te pasa? ¿No ves que te estás alejando de Dios? Pero yo sé que hay unos que lo están dañando a usted, que le están perturbando, que están metiendo cosas en su cabeza que no son buenas. No los escuches, hijo mío, no los escuches. Esa gente mala. Y yo hasta me puedo imaginar a esos Gálatas reaccionando en parte como reaccionan los hijos, viendo a su papá como el malo y a mis grandes amigos que no nos comprenden. Ellos son mis amigos, quieren mi bien. Gálatas no se dan cuenta. Los llevan a la perdición esos. Hay algunos que os perturban, hay algunos que trastornan lo que hay en sus mentes. Y vea lo que sigue diciendo: y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La palabra aquí, el sentido que da es: están poniendo de cabeza las cosas. Más adelante en la epístola vamos a ver qué tan de cabeza están poniendo las cosas, porque vamos poquito a poco. Pero ese es el anuncio. Esa gente ha puesto el evangelio de cabeza. Están poniendo la cola donde va la cabeza y la cabeza donde va la cola. Están completamente errados. Quieren hacer esto, pervertir el evangelio de Cristo. El gran problema con estas perversiones del evangelio es que en ningún momento ellos están hablando ni mal de Cristo, ni diciendo que no crean en Él, como veremos.
El asunto grave aquí es que ese evangelio que tiene que conservarse puro, le están añadiendo cosas, lo están ensuciando. Ese evangelio tenemos que preservarlo cuán puro nos fue dado. Y el enemigo viene y está no diciendo, sí, está bien todo eso que usted crea, pero además hay unas otras cositas que a usted le faltaba saber. Y le quieren añadir a ese evangelio, y al hacer eso, eso es lo que están haciendo, pervirtiendo. Hay algunos que quieren pervertir, y son ambas cosas. Están los que le añaden un poquito y los que le quitan un poquito. El evangelio verdadero y puro, bíblico, no se le puede ni añadir ni quitar nada de como Dios lo dejó. Versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Nosotros o un ángel del cielo merecen la maldición de Dios si se atreven a pervertir este evangelio. Eso es lo que está diciendo él. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 13, no es necesario que lo busquen, pero Dios les había dicho a Israel que para saber si un profeta era de Dios, si lo que el profeta dice se cumple, es un profeta de Dios. Si lo que el profeta no dice no se cumple, ¿recuerdan qué había que hacer con ese profeta? Matarlo, apedrearlo. Ay, mis hermanos, si eso lo practicáramos hoy en día, había muchas muertes. Falsos profetas diciendo cosas que no se cumplen. Pero también les anunció Dios, después en Deuteronomio también, que había la posibilidad de que se levantara profeta y que lo que dijera sí se cumpliera, pero sin embargo que estuviera guiando al pueblo hacia la idolatría. Y les dice, Dios manda eso para ver si ustedes van a ser fieles. Y ese profeta tiene que ser cortado también. Para los que quieran leerlo después, eso está en Deuteronomio 13 y Deuteronomio 18, son los dos casos. Un profeta falso dice cosas, no se cumple, falso profeta. Pero hay otro que aunque lo que dice se cumple, no está hablando conforme a las palabras de Dios, se está desviando, está llevando al pueblo al camino incorrecto, lo está apartando de Dios. Y si eso es así, tenemos que tener mucho cuidado y mucho temor, porque quiere decir que puede pasar, los falsos profetas dicen cosas correctas también. Un dato interesante es este: en la era apostólica, ustedes saben que Dios confirmaba a estos hombres de Dios por medio de señales y prodigios, ¿verdad? Los hombres de Dios hablaban, los apóstoles, y ellos hacían milagros, señales, prodigios, y eso era la manera de Dios de respaldar a estos hombres que hablaban. Eso está escrito en la palabra, dice, para eso es. Para que creáis, dice Juan, yo les escribo todo esto que Cristo hizo y las maravillas, para que creáis. De manera que todo eso respalda la palabra apostólica. Sin embargo, después de la era apostólica, ya las señales y prodigios no son garantía de que aquel que las hizo hable de parte de Dios. No lo son. Más bien, Cristo advierte de que vendrían personas siendo capaces de hacer muchas cosas en su nombre y que eran falsos. Entonces, ¿cómo hacemos hoy para saber si aquel que me está predicando es un hombre de Dios o no?
La única manera es si habla conforme a la palabra revelada de Dios en la Escritura. No voy a creerle aunque me haga llover toneladas de oro del cielo. No voy a creerle si se aparta de este santo libro. Pero ¿qué es lo que vemos hoy y qué es la triste realidad? La gente no va al libro de Dios. La gente va a las iglesias y desconoce el libro de Dios. No tienen discernimiento. Van, oyen y creen lo que les dicen, pero no tienen el libro de Dios abierto para saber si eso que ese hombre está diciendo coincide con toda la palabra de Dios. Porque el falso maestro es hábil en tomar unos pedacitos de la Biblia y armar una doctrina. Eso es diabólico. En cambio, el hombre de Dios predica en concordancia con todo el mensaje de Dios. No contradice desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay una unidad de interpretación, hay un mensaje, hay un personaje central y hay un propósito final en todo. Un personaje central, Jesucristo. Un mensaje central, ese evangelio. Hay un propósito, la gloria de Dios en la salvación de pecadores. Pero como no se sabe, no se conoce la Biblia, entonces no ven cuán importantes estas cosas, no pueden discernir la enseñanza falsa. Que quede bien claro, ya nunca más los prodigios ni las señales son garantía de que el hombre que las realice habla de parte de Dios, sino la Escritura, su fidelidad a la Escritura. Y este versículo dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Vuelvo a decir, creo que es necesario, la manera en que este versículo ha sido utilizado y manipulado muchas veces. Ha sido utilizado para hacerles a las personas creer que si les predican algo diferente de lo que yo les predico, sea anatema. ¿Ven la diferencia? No es lo mismo que yo diga de ese evangelio que les fue predicado por el apóstol del Señor Pablo, y entonces tengo que indagar cuál es ese evangelio a que yo me atribuyo. Eso como si yo fuera o tuviera ese derecho de decirles a ustedes, por ejemplo, si alguien les predica algo diferente de lo que yo les predico, sea anatema. Eso no es correcto. Si alguien les predica a ustedes algo diferente del evangelio anunciado por los apóstoles que está aquí en la Biblia, sea anatema. El evangelio es un mensaje que debe ser anunciado, proclamado. Los mensajeros del evangelio eso es lo que hacen, anuncian un mensaje maravilloso de buenas nuevas que le dice al pecador: hay perdón para todo aquel que se arrepiente y cree en Jesucristo, porque lo que Jesucristo hizo es suficiente. No tienes que agregar nada, solo recibir con fe el don de Dios. Ese es el mensaje. Tienen que ir a la Escritura a indagar. Ese es el mensaje. Eso es algo que debe ser anunciado y proclamado. Ahora, vea qué dice. Viene gente a anunciar otra cosa. El evangelio es necesario anunciarlo constantemente y proclamarlo, porque si no lo hacemos, vendrá Satanás con sus sugerencias y anunciará y proclamará otra cosa. Ahora, lo que aquí dice es sea anatema. Voy a dedicar los siguientes minutos a ir a la Escritura para que entendamos bien cómo se usaba la palabra anatema
en la antigüedad, para que veamos la gravedad de lo que Pablo está diciendo aquí. Yo les puedo decir a ustedes, sí, anatema significa maldito o bajo maldición, pero eso no es suficiente. Tenemos que ir a la Escritura a ver qué clase de maldición es la que hay sobre aquel que anuncia un evangelio diferente. Porque este ejemplo viene de ahí. Entonces, la primera vez que se nos habla del anatema es el Levítico 27, 29. Estas yo las voy a estar leyendo, si pueden ir conmigo está bien, si no, me escuchan. Dice así Levítico 27, 29. Vamos a ver. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Aquí lo que está diciendo es que, ¿qué es lo que está diciendo Pablo cuando habla de anatema para los que anuncian evangelio diferente? Esas personas no pueden tener perdón de Dios. Eso es muy grave. ¿Y por qué es tan grave? Porque ese evangelio diferente anunciado lleva a la condenación. Esa es la gravedad. Y esa persona merece la destrucción. El contexto era aquí. Esa persona no podrá ser rescatada ni redimida. Tendrá que ser cortada. Deuteronomio 7:26. Esto es para nosotros también. El Antiguo Testamento, toda la Biblia es para nosotros. Y los traductores pusieron bendiciones de la obediencia, y al final dice esto, del final de ese capítulo, el capítulo 7 de Deuteronomio, versículo 26. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. ¿Por qué estoy leyendo esas? Porque necesitamos entender que lo que Pablo está diciendo es grave. Él está tratando a esa gente como esto que dice aquí. Algo abominable. No lo quiero en mi casa, no quiero que entre a mi casa. Aquí estaba hablando de diversas cosas, idolatrías, que se pueden traer a su casa. Pero el asunto es, dice, no traerás cosa abominable. Y yo sé que los cristianos, ustedes y yo, no traeríamos un ídolo físico a nuestra casa. Y sin embargo podemos estar dando cabida a algo abominable delante de Dios. Una enseñanza falsa. Y eso es abominable delante de Dios. No, dice, del todo la aborrecerás y abominarás, porque es anatema. Y yo quiero, por favor, que cuando hablemos de esto, vean la gravedad de este anatema. Deuteronomio 13, 12 al 17. Vamos a ver, creo que no es esa la cita. Ay, ay, ay. Bien, no encuentro ahorita la cita, la vamos a buscar después, pero esto es de lo que trata el texto al que quiero hacerles referencia. Dios les había dado instrucciones con respecto a los pueblos que iban a conquistar. Ustedes saben que Dios sacó a Israel de Egipto, ¿verdad? Saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto, los hace pasar por el desierto.
Luego, por su rebeldía, tienen que estar ahí 40 años. Pero al final de esos 40 años, Dios comienza a darle a su pueblo victoria sobre esas naciones a las que iba a conquistar. Y por mano de Moisés le da victoria primero sobre 2 pueblos de los amorreos. Dice que destruyeron a Og y a rey de Basán. Más bien, los 2 son Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán. 2 pueblos destruidos por Moisés. Y esos pueblos son considerados para Dios anatema. ¿Qué significaba eso? Destrucción total. Dios dice: destruirás absolutamente todo, no dejen nada con vida. Ustedes pueden por un momentito imaginarse lo que es esa matanza. No deje nada con vida, ni personas ni animales, y todo quémelo. Una vez más, hermanos, yo les estoy diciendo esto porque eso es el significado del anatema. Algo completamente aborrecido por Dios, dado a semejante maldición. Bueno, pues damos un pasito más y llega Josué, que es el que mete al pueblo de Dios a la tierra prometida. Josué cruza con Israel el Jordán. Y en los capítulos 6 y 7 tenemos esas referencias. Ustedes deben recordar cuál fue aquella primera ciudad, una vez que pasaron el Jordán, que fue conquistada. Los niños saben eso, ¿verdad? Una ciudad que dice que estaba toda amurallada. Y Dios les dio victoria sobre esa ciudad. ¿Cómo? No con el poder de los hombres, sino que Dios derribó esos muros. Por 6 días le dieron una vuelta a Jericó, ciudad amurallada. Y al 7º día le dan 7 vueltas y gritan, y Dios bota aquello. Y Dios había dicho claramente que esa ciudad era anatema. Todo debía ser destruido, excepto, ¿quién? Rahab y su familia. Una ciudad entregada a la completa destrucción. Eso significa anatema. Y vamos un poquito más allá y recordemos lo que pasa en Josué capítulo 7. No voy a leerlo, mis hermanos, pero ustedes lo pueden repasar luego. ¿Qué se nos describe? Bueno, tuvieron aquella victoria sobre Jericó. ¡Qué maravilla! Eso debe ser una cosa. Ver una ciudad entera caer. La victoria que Dios le da a Israel, algo maravilloso. Y después viene un siguiente pueblo al que van a conquistar, pero es muy pequeño, y dice: ¿para qué ir todos? Con que vayan unos poquitos los van a vencer. Van a ver, vencerán rápido. ¿Qué sucedió? Los de Ai, que así se llamaba ese pueblo, vencieron a Israel. Y viene Josué y se postra ante Dios en lloro y en clamor y dice: ¿qué pasó aquí? Es como lo que quisiera transmitirles que Pablo hace. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucede? ¿Cómo puede ser? Hemos vencido Jericó con el poder de Dios, y ahora vamos a una guerra con un pueblo pequeñito y Él nos vence. Y le dice Dios: levántese de ahí. ¿Qué está haciendo? Hay pecado en el pueblo, anatema hay en medio del pueblo. Y vienen e indagan, y resulta que hubo un hombre que se llamó Acán, que cuando estaban conquistando aquella ciudad de Jericó, vio algo de valor ahí, un lingote de oro, un manto babilónico, y lo codicia en su corazón y lo esconde. Y él se imagina que nadie sabe esto, y va y lo esconde en su tienda. Hermanos, lo que sucede con Acán y su familia es algo para que tengamos temor de Dios. No hay misericordia para el anatema. No hay misericordia. Fueron apedreados él y su familia, y quemados con todo lo que tenían. Si eso no puede darnos una incomodidad en el corazón de lo que está sucediendo, lo que Dios quiere es que entendamos la gravedad de lo que Él considera.
anatema, algo que es para Dios aborrecible y digno de la completa destrucción. Y una vez que hemos hecho ese breve repaso por el Antiguo Testamento con respecto al anatema, recordemos que nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, el amoroso Salvador, el que dijo: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Yo soy el buen pastor y doy mi vida por las ovejas. Y todas esas maravillas y preciosas palabras que dijo nuestro Salvador para recibirnos a nosotros. Dice Mateo 15:25 que en el día final Cristo dirá estas palabras a unos que estarán a su izquierda: malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Si nosotros solo cogemos de la Escritura lo que nos gusta y lo bonito, no estamos siendo honestos. Ese Cristo, bendito Cordero de Dios, que invita, también es juez y va un día a mandar a la perdición perpetua y a la condenación a muchísimos y muchísimos, de entre los cuales están no solo, como vuelvo a repetir, los ateos, los inmorales, los que no creen la Biblia, sino muchos de los que resulta que se creían cristianos. Porque el clamor de Mateo 7, yo lo voy a repetir toda la vida: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y él les responderá: nunca os conocí, apártense de mí, son parte del anatema. Está aquí en la palabra de Dios. Y si nosotros no consideramos con seriedad el Evangelio, podemos ser atrapados por la falsedad y hasta ser parte de ese anatema. Asegúrese hoy que usted ha creído el verdadero Evangelio, que usted ha creído en el Cristo que transforma vidas. Asegúrese hoy de que usted ha dejado el mundo y el pecado atrás, porque no se puede las dos cosas, no se puede. Un poquito de Cristo y un poquito de mundo, un poquito de Cristo y un poquito de pecado. Es rendida mi vida a aquel que dio su vida por mí. Eso es lo que el llamado del Evangelio, el que os llamó por la gracia de Cristo. No hay otro Evangelio. Constantemente vamos a estar recordando cuál es este Evangelio y todos los detalles al respecto de este maravilloso Evangelio, el Evangelio eterno. Quisiera concluir con el versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hay mucho de este versículo que pues les pudiera decir, y ahora no voy a exponerlo, pero sí nos sirve para concluir haciéndonos nosotros esta pregunta: ¿a quién quiere usted agradar? ¿A quién? ¿Usted está contento con quedarle bien a los demás? ¿Y eso es suficiente para usted? Vea que él lo dice. Pablo dice: trato yo de agradar a los hombres. ¿Para qué? ¿Quién es el juez al final? ¿Quién es el juez? A ese es al que yo tengo que agradar. Hay una frase que cita un predicador que ya murió, Ian Paisley, y él citaba a otro, W. Hinson, y dijo esto, que a mí me llegó al corazón y lo comparto con ustedes, y dice: hay algo peor que una iglesia vacía,
y es un Dios ofendido. De manera que nosotros, por predicar este evangelio, puede que no vamos nunca a alcanzar esas multitudes y miles. Y puede que incluso por predicar este evangelio muchos digan, demasiado fanáticos en esa iglesia, demasiado extremistas. Ay, es que solo de eso hablan, de arrepentirse y del pecado. Bueno, es preferible tener una iglesia vacía que a un Dios ofendido. Pero todo lo contrario pasa hoy en día. Ellos están felices teniendo la iglesia llena y no les importa que están ofendiendo a Dios, que es el juez. Así que espero que al concluir tengamos un poquito de claridad en por qué tan fuertes estas maldiciones. ¿Por qué tan fuertes? Porque el evangelio falso disminuye o trata de quitarle la gloria a Dios. Esa es una de las razones y la expandiremos después. Pero esa es una de las razones. El evangelio falso le quita la gloria a Dios. Y el evangelio falso conduce a la condenación. Entonces, ¿cómo un padre espiritual no va a hablar con esta pasión y con esta preocupación? Y usted que profesa a Cristo, la pregunta es, ¿usted está firme en Cristo y en la fe o se está volcando, como les contaba que significa esa palabra, o se está alejando para seguir las sugerencias del diablo, del mundo? ¿Dónde está parado usted hoy? Hoy hay esperanza. Si usted tiene dudas, vaya, a solas clame a Dios. Abra su corazón al Señor Jesús y derrámelo y dígale, suplico salvación, cámbiame este corazón que prefiere el mundo y el pecado y no a ti. Límpiame, no solo de mis pecados, sino de mis errores, de lo que yo creo incorrectamente. Límpiame de eso. Y haz que, así como dijiste, no meterás en tu casa cosa abominable, del todo la aborrecerás, es anatema. Así tenemos que ser de celosos con el evangelio. No lo deje entrar a su mente ni a su casa, y mucho menos lo permitiremos que entre a esta iglesia. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, por concedernos leerla y por darnos por claridad en cuanto a lo que tu palabra nos enseña. Que tu luz expulse todas las tinieblas de nuestro corazón y esos rincones horribles que hay en nuestro corazón, en los cuales todavía reina la oscuridad. Que venga la luz de tu palabra y expulse las tinieblas. Danos tu bendición y haznos salir de este recinto meditando profundamente en tu palabra. Bendice a tu pueblo y apiádate de los que aquí están, que aún están en sus pecados. Sea bendito el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor. Amén. Nos ponemos de pie.